Buenos días jóvenes, el día de hoy vamos a ver el tema de la unidad uno, específicamente del temario Villarreal, literatura, ¿sí? Empezamos con géneros literarios. Bien, vamos a acercar un poquito más nomás de la vista. A ver, un poco más. Ahí está. Mucho creo. Un poquito menos. A ver. Mientras voy arreglando esto, les está explicando que... Ahí está. Ya. Unidad uno, géneros literarios. Bueno, ¿qué son los géneros literarios? Me alejo un poco el micro, expresan la belleza a través de las palabras, ¿ok? Ya sea de forma oral o también puede ser de manera escrita. Cada género literario puede tener una o más especies dentro de las mismas, ¿sí? Ya luego les voy a explicar. En cuanto a la escritura, puede ser externa en su forma e interna en su fondo. Eso lo veremos más adelante mientras vamos avanzando el curso. Y bueno, los géneros literarios se dividen en dos partes, ¿sí? A ver, vamos a poner esto un poquito más acá. Ya. Se dividen en dos partes. En los géneros clásicos o aristotélicos y en los géneros modernos o contemporáneos. Empecemos con los géneros clásicos o aristotélicos. Estos géneros fueron pautados o determinados, clasificados como lo quieras decir, en la obra de Aristóteles llamada Poética. Sí, Aristóteles escribió una obra donde clasificó los géneros en ese momento, dividiéndose en más que todo son tres géneros, si no me equivoco, uno, dos y tres. Ajá, efectivamente. Bueno, dentro de los géneros clásicos tenemos el género épico, el género lírico y el género dramático. Empecemos con el género épico. Es un género objetivo, ¿sí? Se realiza o la historia se narra en tiempo pasado con hechos grandiosos, hechos extravagantes o que a simple vista pueden parecer hechos muy, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Muy grandiosos, muy espectaculares, etcétera. O sea, trata de realzar la historia, ¿ok? Entonces, objetivo, se relata en tiempo pasado y narra hechos grandiosos. Dentro del género épico podemos encontrar tres especies. Como les dije, cada género va a contar con una o más especies, ¿sí? En este caso tenemos tres. La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Sí, empecemos con la epopeya. La epopeya es una creación, o mejor dicho, una especie extensa de larga duración que se escribía en ese momento en verso. Para ese entonces en la historia, recordemos que estamos hablando de la Edad Antigua, no se usaba prácticamente en nada la prosa. Sí, la mayoría de creaciones u obras se escribían en versos. Entonces la epopeya es extensa, se escribe en versos y tiene personajes heroicos en una época clásica, difundida por rapsodias o edas. Esas eran una forma oral de difundirla. No tenían libros, obviamente, y mucho menos teléfono, pues, ¿no? Evidentemente. Aquí se da el choque del hombre con la naturaleza. Vamos a ver en más que todo la interacción de estos dos, no son seres, pero de estos dos caracteres, ¿no? En la misma epopeya que vamos a ver a continuación. Tenemos algunos ejemplos de epopeyas, como en Grecia, la más famosa, la Odisea o la Iliada, escritas por Homero. En la India, Ramayana, escrita por Valmiki. En Italia, o en ese momento Roma, pues, ¿no? La Eneida, escrita por Virgilio. Bueno, en este caso tenemos en la India también Mahabharata, ajá, se pronuncia Mahabharata, escrita por Vyasa. Y en Italia también tenemos la Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri. ¿Sí? Estas son más que todas las epopeyas más famosas, ¿no? Que habían en ese entonces. Ok, ahora pasamos al cantar de gesta. Contrario a la epopeya, es menos extenso, no es tan largo, es una creación popular entre el pueblo, anónimo, con personajes heroicos de la Edad Media, ¿no? Puede ser el señor feudal, el caballero, el clero, etcétera, ¿no? Difundidas por juglares y participa en la formación de naciones. Esto es muy importante. Los cantares de gestas, como lo resalté acá, aparte de ser anónimos, que es muy importante, también participaron al momento de formar
países como se conoce ahora, pero antes se conocía como naciones, ¿sí? Bueno, em, eran parecidos a los himnos, no en cierta forma de un país como es ahora, sino identificaban a cierta parte de la población de una nación, ¿sí? Por ejemplo, en Inglaterra se sentían identificados por el cantar de Beowulf, escrita por Beowulf, ¿ok? Ah, no, protagonizada por Beowulf. En Francia, por el cantar del Roldán, donde ahí, bueno, en ese caso estaba, ¿no? El protagonista Roldán. En España está el cantar del Mío Cid. Y en Alemania está el cantar de los Nibelungos, ¿ok? Protagonizada por Sigfrido. Pasamos al poema épico. Se dio en la etapa del Renacimiento, ¿ok? Y por esto fueron poemas más que todo cultos. Recordemos que en el cantar de gesta eran anónimos, populares, más que todo para el pueblo, ¿no? Lo mismo que la epopeya, que se dio en una época clásica y era oral. Pero en el poema épico, ¿sí? Debido a que se surge en el Renacimiento, es un poco más culto. No es un poco más culto, sino es el todo culto. Tiene carácter religioso y guerrero. Y también, como el cantar de gesta, el poema épico es de menor extensión. Tenemos La Cristiada, de Diego de Ojeda, Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, perdón, La Araucana, de Alonso de Ercilla, y Jerusalén Libertada, de Torcuato Tasso. Eso con respecto al género épico. Ahora pasemos al género lírico. El género lírico es subjetivo, ¿ok? Recordemos que dijimos con el género épico que se narraba en tiempo pasado, ¿sí o no? En el lírico no, se relata en tiempo presente y en primera persona. Usas el yo, en este caso no, pues como decimos que es en primera persona. Aquí encontramos 6 especies en este género. La oda, la elegía, la égloga, el madrigal, el epigrama y la epístola. ¿Qué nos dice la oda? La oda era una especie de admiración y alabanza hacia algo o alguien. En este caso, en la mayoría de veces era hacia algo. ¿Sí? Como tenemos Epinicios, escrita por Píndaro. Luego tenemos Oda a la vida retirada, escrita por Fray Luis de León. Odas elementales, escritas por Pablo Neruda, que es un poco más antiguo, más contemporáneo. Y Oda a la Libertad, escrita por Mariano Melgar. Son ejemplos, ¿no? No necesariamente todos estos fueron escritos hace mucho tiempo. Bueno, luego de la Oda tenemos la elegía. La elegía por su parte manifestaban un profundo dolor y en la mayoría de veces dentro de la elegía el autor se lamentaba por ciertos actos que habían sucedido o que él había hecho. Por ejemplo, cartas a la muerte de su padre o coplas a la muerte de su padre, como lo quieran llamar. Ah, no, cartas a la muerte de su padre y coplas de Jorge Manrique. A Trititia de Abraham Valdelomar. Pero un momento, aquí voy a... Listo. Tristitia acá que es, creo que es Tristitia. Un momento. Tristitia. Ya, listo. Trilce de Vallejo. Llanto por Ignacio de Federico García Lorca. Y Acuérdate de mí de Carlos Augusto Salaverry, un autor peruano al igual que Valdelomar. ¿Sí? Entonces, Oda es admiración y alabanza. Elegía, dolor profundo y lamento. ¿Sí? En Égloga tenemos que manifiestan amor, desarrollan la naturaleza y al pastor. Más que todo nos hablan del campo, de cómo vivían los pastores, su rutina, etcétera, pues, ¿no? Ese es en la égloga. Por ejemplo, Salicio Inemoroso de Garcilaso de la Vega, Bucólicas de Virgilio y Idilios de Teócrito. Pasamos a Madrigal. En el madrigal expresan amor a los atributos femeninos, el cabello, los ojos, la sonrisa, etcétera, ¿no? Ojos claros, como por ejemplo ojos claros y serenos, no, sí, ojos claros, serenos, dirigida a Laura Gonzaga, escrita por Cotina,
y tu sonrisa, escrita por Cirilo Toro. Ese es el madrigal. Entonces, para recordar, Oda, admiración y alabanza. Elegía, dolor profundo y se lamenta. ¿Sí? Égloga, bueno, nos hablan de la naturaleza y del pastor, pues, ¿no? Manifiestan amor también en la égloga. En el madrigal, exaltan los atributos femeninos, ¿no? Desarrolla o expresan los atributos femeninos. Bueno, el epigrama. Poemas breves, ¿sí? Que expresan ironía, burla y sátira. Era más que todo como para reírse, para pasar el rato. Ese es el epigrama. Por ejemplo, Proverbios y Cantares de Antonio Machado, epigramas del autor cardenal y 12 epigramas de Marcial. ¿Sí? Epístola. Presentan remitente y destinatario. Ah, son cartas. Las epístolas son cartas. Así como hay epístolas de los apóstoles en la Biblia. Ya bueno. Son cartas, básicamente. Epístola, por ejemplo, tenemos a Boscán de Garcilaso de la Vega y de Amarilis a Belardo de Lope de Vega. ¿Ok? Más que todas son 5, ¿no? Repaso: Oda, alabanza, ¿sí? Alabanza de admiración. Elegía, dolor profundo y lamento. Égloga, muestran amor y desarrollan al pastor y a la naturaleza, ¿sí o no? Madrigal, bueno, expresan amor por los atributos femeninos. A ver, ahí tenemos 4 y nos falta uno. Ah, ya, epigramas, bueno, epigramas que son poemas más que todo breves, ironía, burla y sátira. Y por último, las epístolas que tienen remitente y destinatario, pues no, que son cartas. Los epigramas, recordemos, para que se acuerdan, ¿no? Son poemas breves que expresan ironía, burla y sátira, ¿no? Ah, eran 6, perdón, eran 6. Listo. Hemos visto el género épico, hemos visto el género lírico, como podemos ver acá, épico. Hemos visto el género lírico y también hemos visto el género, ahora vamos a ver el género dramático, ¿sí? Representa hechos de la vida cotidiana, ¿ok? Es como el teatro, parecido y muy similar al teatro, por no decir lo mismo. Tiene exposición, es decir, inicio, tiene nudo y desenlace. Hay 3 especies: tragedia, comedia y drama. En el género dramático tenemos la tragedia. Todo el mundo sabe que una tragedia tiene un final trágico, pero cuenta con personajes nobles. Su fin era la catarsis, y ustedes me preguntarán, profesor, pero ¿qué es la catarsis? La catarsis es una especie de reflexión o purificación, ¿sí? Más que todo de los personajes principales, de los protagonistas de la obra, del porqué de su viaje o del por qué han llegado hacia ese punto y qué es lo que los ha hecho madurar o reflexionar, pues, ¿no? Habían cantos en honor a Dionisio. Ah, ya. En el examen si te preguntan, por ejemplo, a ver. Ya, especie literaria dentro del género dramático que rendía cantos en honor a Dionisio o que tienen origen religioso, la tragedia. Por ejemplo, tenemos a Medea por Eurípides, o sea, escrita por Eurípides, a Orestiada, escrita por Esquilo, a Edipo en Colona, o Edipo Rey, y Edipo Rey, perdón, Edipo en Colona y Edipo Rey, escrita por Sófocles, El Rey Lear, Hamlet, Romeo y Julieta, obviamente escrita por Shakespeare, ¿sí? La comedia, por su parte, ok, ya hablamos de la tragedia, ahora, comedia, tiene final feliz, ridiculizan defectos y costumbres. Recordemos que todo lo que es cómico busca alegrar a la gente, exaltar al público y que ellos se diviertan, se rían, ¿no? Las nubes, por ejemplo, ¿no? Escrita por Aristófanes, Tartufo y El Ávaro, escrito por Molière. Cuando digo ahí significa que son obras diferentes, ¿ya? Tartufo y El Ávaro, escrito por Molière. El sargento Canuto y Ñacatita, escrito por Manuel Asensio Segura, autor peruano. Luego tenemos el drama.
Si la tragedia tiene un final trágico y la comedia es más que todo lo que buscan ridiculizar los defectos y las costumbres, ¿sí? El drama es una combinación de los dos. En una parte de la historia puede ser trágico o en una parte de la historia puede ridiculizar costumbres o ser gracioso incluso, ¿ok? Tenemos, como por ejemplo, el drama La vida es sueño, escrita por Pedro Calderón de la Barca. Por ejemplo, ahí tenemos el personaje de Segismundo. Fuente Ovejuna, escrita por López de Vega. Ricardo III, escrito por Shakespeare. Don Juan Tenorio, escrita por José Zorrilla. Fausto, escrita por Goethe. Y Cuentos de la Peste, escrito por Mario Vargas Llosa. A ver, aquí creo que es cuentos. Cuentos. Ya, listo. Estos son los géneros aristotélicos o clásicos, ¿sí? Tenemos épico, lírico y dramático. Son tres, acuérdense. Épico, lírico y dramático. Dentro del épico tenemos el cantar de gesta, la epopeya y el poema épico. ¿Sí? Son tres. Cantar de gesta, epopeya y poema épico. Dentro del género lírico tenemos la oda, la elegía, la égloga, la oda, la elegía, la égloga, el epigrama, el madrigal y las epístolas, ¿sí? Ahí como ven. En el género dramático solo tenemos tres: tragedia, comedia y drama, ¿no? Pasamos a los géneros modernos que son, no es mucho, es poquito. Géneros modernos y contemporáneos se dividen en dos, ¿sí? Está el género narrativo, que cuenta con 5 especies, y el género expositivo, que solamente tiene una especie. Pasemos al género narrativo. Relata hechos entre reales y ficticios de una manera sucesiva. Es decir, que por ejemplo, no se saltan del presente al futuro, del pasado al presente y así, ¿no? Tiene exposición, es decir, inicio, nudo y desenlace. En las especies podemos encontrar la novela, la fábula, el mito, la leyenda y el cuento. ¿Ya? Bueno, pasemos. La novela. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, o asumo que saben, es extensa y cuenta con muchos personajes en su historia. Incluso hay ciertas novelas que por capítulo presentan diferentes personajes y luego en el siguiente capítulo retoman a otros personajes pasados y así sucesivamente. O personajes diferentes cada capítulo. Ejemplos de novela. Acá en Perú tenemos, por ejemplo, La ciudad y los perros, escrita por Mario Vargas Llosa. Pantaleón y las visitadoras, también por Vargas Llosa. Ensayo sobre la ceguera, que esta es una pregunta muy frecuente, ¿no? Porque dicen, díganos qué especie literaria es ensayo sobre la ceguera. Ah, ustedes leen ensayo y piensen, marcan, ¿no? Ensayo, no. Es novela, ¿ok? Ya saben, si dice ensayo sobre la ceguera es novela. Escrita por Saramago. Sí, Saramago. Los Miserables, por Víctor Hugo. La rebelión de la granja, por Orwell. El túnel, por Sábato. Crimen y castigo, por Dostoyevsky. Ah, sí, por Dostoyevsky. Rayuela, por Julio Cortázar. Y Cien años de soledad, por Gabriel García Márquez o alias El Gabo. ¿Ok? Las que están en amarillo, que son Ciudad de los Perros y Pantaleón y las Visitadoras, por Vargas Llosa. Miserables, Víctor Hugo. Crimen y castigo, Dostoyevsky y Cien años de soledad, por García Márquez. Son datos que te pueden preguntar en el examen de admisión. ¿Ya? También tenemos Fábula, que es una fantasía con moraleja. Y los personajes son animales, ¿no? Por ejemplo, las más conocidas aquí aquí podrían ser, no sé, pues, ¿no? La fábula de la hormiga y la cigüeña, ¿no? Perdón, de la tortuga y la liebre, etcétera, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos fábulas del griego Esopo, los españoles y arte, el satiricón, escrita por Petronio, el asno de oro, escrita por Apuleyo, y del francés a La Fontaine. Fábulas también tenemos de Samaniego. ¿Sí? Del francés a La Fontaine, eso es importante, tienen que aprenderse una fábula. Leyendas. Bueno, creencias populares, perdón si se escuchó algo,
creencias populares reales con base histórica. Las leyendas son más que todo algunas creencias que se tienen dentro de las culturas, ¿no? Comúnmente sus personajes dentro de las leyendas son más que todo hombres, seres humanos. Por ejemplo, tenemos la leyenda del estudiante de Salamanca por José Espronceda, la Jorca de Oro por Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas Guatemala por Miguel Austrias y la leyenda de Mancocapa y Mamaocllo por el Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Esas son leyendas. En mito tenemos que es de origen religioso y fantástico. Tiene a dioses en su historia. Dentro de la historia de la humanidad tenemos, wow, bastantes mitos, desde la mitología nórdica, mitología, la mitología griega, en Perú también, en diferentes lugares, pues, ¿no? Ejemplos, Sísifo, el suplicio de Tántalo, perdón, y Pandora. O sea, los mitos, wow, hay un montón de mitos que te pueden venir. Cuentos. Los cuentos son menos extensos, tienen pocos personajes. Aquí no se saben, por ejemplo, si los personajes pueden ser hombres o seres humanos, perdón, o animales, pero en su mayoría se combinan. Por ejemplo, El Ruiseñor y la Rosa, ¿sí? De Oscar Wilde. La Casa de Asterión, perdón, de Borges. El Hipocampo de Oro de Abraham Valdelomar. Bestiario de Julio Cortázar. Paco Yunque de César Vallejo. Y Gallinazo sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Eso es en el género narrativo, ¿ok? Como te dije, tenemos 5 especies. Mitos, cuentos, leyendas, fábulas y novelas. Cada una tiene diferentes características, ¿sí? Que te las tienes que aprender, obviamente, ¿no? Que te pueden venir. Un momento. Que pueden venir, evidentemente, ¿no? Ahora pasamos al último género, que es el género expositivo. Aquí solamente se encuentra el ensayo. ¿Por qué? Porque en el ensayo el autor juzga o critica cualquier tema, sea social, político, cultural, etcétera, cualquier tema. La cosa es que el autor juzgue o critique ese tema, pues, ¿no? Que lo analice, que sea crítico, claro, ¿no? Que lo analice. El ensayo o la especie literaria ensayo fue creado por Michael de Montaigne en su obra Ensayos, ¿sí? Eso más que todo fue en la Edad Moderna. Montaigne. Michael de Montaigne. En la Edad Moderna. ¿Sí? ¿Ok? Cuando pregunten quién creó el ensayo, buscas Michael de... Si no sabes pronunciarlo, como yo, buscas Montaigne. ¿Ok? Michael de Montaigne. Montaigne. En su obra Ensayos. ¿Quiere escribir ensayos? Su obra Ensayos. Ya pues, ensayo. Este género es expositivo, ¿ya? Por ejemplo, de la obediencia civil, escrita por Toreau, Páginas Libres, o Horas de Lucha, escrita por Manuel González Prada, ¿sí? Aquí, uy, no sé por qué se coló este cero. ¿Listo? Del Sentimiento Trágico de la Vida, escrita por Miguel de Unamuno. Los Héroes, escrita por Carlyle. Los Siete Ensayos, de José Carlos María Tegui. La Civilización del Espectáculo, de Mario Vargas Llosa. 10 ensayos de Emerson y Ariel de Enrique Rodo, ¿sí? Género expositivo solo tenemos una especie, que es los ensayos, creada por Michel de Montaigne en su obra Ensayos, ¿sí? En su obra poética, recordemos que Aristóteles clasificó los géneros clásicos o aristotélicos. Muy bien, chicos, eso ha sido la unidad 1 de literatura. Espero que les haya gustado, que disfruten. Si desean les puedo dejar este PDF en la descripción, me escriben en los comentarios. Y bueno, gracias, ¿no? por prestarme atención en este tiempo. Y hasta la próxima, que vamos a seguir subiendo videos no solo de literatura, sino también de otros cursos. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.